Sin distancias. La UNED en Radio 3. Educación a distancia. Buenas prácticas en gestión de la educación a distancia. Hablamos con el profesor Lorenzo García Aretio, es catedrático del área de Teoría de la Educación, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio y además por presentarnos a Carolina Smith Nunes. Carolina es profesora visitante en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Ella proviene de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, donde está realizando su doctorado, y su investigación se centra en las buenas prácticas en gestión de la educación a distancia. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo está? Y muchas gracias por acompañarnos. Y profesor García Aretio, cada año hablamos de la cátedra, pero cada año nos sorprende con novedades muy interesantes. En este caso, me gustaría que nos hablase un poco, pues, de toda esa proyección que tiene a través de Internet, de las redes sociales, del blog, de la CUED, porque siempre vemos novedades en esa gran pantalla, en ese gran portal que es la cátedra. Sí, la cátedra es un ente vivo, absolutamente vivo, y por eso de que es vivo, pues lógicamente siempre está evolucionando y siempre está mostrando nuevas iniciativas, nuevas formas de entender, de ver, de informarnos en torno al fenómeno de las modalidades no presenciales de enseñanza y aprendizaje. En nuestro caso, bueno, partimos de un sitio web, que estamos tratando de modificarlo, de actualizarlo. Lo que sucede es que los apoyos personales, materiales, físicos, económicos a la cátedra son prácticamente nulos, y entonces todo lo hacemos basado en la generosidad de tantas personas, de tantos profesionales iberoamericanos, de universidades iberoamericanas, que no solo no tienen inconvenientes, sino que se brindan gustosos a colaborar con nosotros. Y desde ahí, desde el portal fundamental, surgen la cantidad de actividades que se vienen realizando. Ahí está la red de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, la red CUED, en la que de alguna manera algunos le vienen a llamar como la casa de la educación a distancia, porque es un lugar de encuentro, un lugar de intercambio, un lugar de conocernos, un lugar de contactar para posibles proyectos de investigación, para compartir información, para compartir proyectos, para trasladar visiones diferentes de lo que es el fenómeno de la educación, etcétera. Es un lugar interesante para aquellos que de alguna manera tengan pues algo de motivación o de interés por acercarse a este fenómeno. Luego, en las redes sociales, la Cátedra UNESCO está presente desde hace ya mucho tiempo, y como antes señalabas, María José, de las novedades, bueno, es que la novedad es cada día, porque cada día hay cosas nuevas. Nosotros en las redes sociales, las dos fundamentales, Twitter y Facebook, ¿no? Pues estamos presentes, y no es que vayamos aportando cada mes o cada 15 días o cada semana, no, es cada día, y diríamos casi cada hora, ¿no? Se aporta pues toda aquella documentación, toda aquella aportación general que nos pueda resultar de interés, la ponemos a disposición de todos nuestros seguidores, que por cierto son muchos en estas redes sociales. Tenemos en el portal de Scoopit, que es un portal de curadores de contenidos, es decir, donde nosotros seleccionamos precisamente los contenidos que más interés pueden suscitar, los insertamos en esa plataforma, y de ahí de alguna manera se desagregan hacia las redes sociales más destacadas. Luego quizás, está la tradicional lista Coedistancia, que fue de alguna manera el germen de nuestras actividades en línea, de las actividades de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, y que lógicamente una lista de distribución hoy tiene pues menos potencialidad porque están las redes sociales, pero sin embargo ahí se mantienen. Alguna vez intenté yo prácticamente suprimirla y decir, bueno, pues esto lo sustituimos en las redes sociales. Ahí se elevaron una cantidad de voces de colegas de América Latina que dijeron que por favor no, que es un cauce que viene bien, que interesa mucho, y
Y ahí, pues, entre otras cosas, nosotros al menos la mantenemos viva en el sentido de que cada día trasladamos toda la información que hemos generado en las redes sociales, cada día se publica en la lista Coedistancia, que le llega pues a sus cerca de 3.000 miembros de la lista. Y finalmente, por hacer una aportación así muy sintética sobre lo que hace la Cátedra UNESCO, tenemos el blog de la Cátedra UNESCO. Este blog de la Cátedra UNESCO lo está coordinando un querido colega residente en Bolivia, el doctor Carlos Bravo, lo está coordinando ahora y realmente está tomando un realce. Es un blog plural donde están participando cantidad de expertos en educación a distancia con visiones distintas, y realmente yo recomiendo que ese blog lo tengan entre sus favoritos porque realmente merece la pena. La verdad es que sí, pondremos un enlace en Canal UNED al blog, pero también a la propia página web de la cátedra, porque desde ahí podemos acceder a toda esta información. Y además es muy interesante porque tiene muchísimos niveles, con lo cual es una interesante manera de introducirnos en ese mundo de la educación a distancia, pero también de profundizar y además, si estamos investigando en esos temas, pues de integrarnos en alguna de esas redes o de esos grupos de investigación. En este caso nos acompaña Carolina Smith Núñez, profesora visitante en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED. Lleva aquí unos meses y está colaborando intensamente en estas labores de la cátedra. Pero también mencionaba que está investigando sobre las buenas prácticas en gestión de la educación a distancia. Me gustaría que nos hablase un poco de esa investigación, Carolina. Esta investigação é minha pesquisa de doutorado que hago em Brasil e vengo hasta la UNED para conhecer uma instituição pública de ensino que se dedica solamente à educação à distância, porque em Brasil não temos este modelo. E vengo para conhecer como funciona a instituição e poder identificar boas práticas que podem servir de ponto de referência para outras instituições, sobretudo em Brasil e América Latina. La verdad es que a través de las conversaciones aquí en la radio con el profesor Lorenzo García Aretio nos hemos acercado a ese mundo de la educación a distancia en Brasil, porque es un país en donde hace relativamente poco tiempo que se ha implementado la educación a distancia. Y me gustaría que nos hablase un poquito de cómo está la situación en Brasil, Carolina. En verdad, en Brasil, la educación a distancia empezó a crecer hace 10 años, no más do que eso. Pero ahora crece a ritmo intenso. Tenemos como 15% de todas las matrículas en Brasil en educación a distancia, que son como 4 millones de personas. Es mucho, pero aún tenemos muchos problemas estructurales e de resistência de alguns professores, algumas instituições e, sobretudo, de alguns alunos que não conhecem a educação à distância e têm certa resistência à modalidade. Pero creio que estamos cambiando e em pouco tempo não será mais um problema. Pondremos algún enlace a alguno de los trabajos de Carolina junto con otros colegas precisamente sobre la educación a distancia en Brasil y esa investigación que han realizado sobre la opinión que tienen los profesores que están en este momento pues trabajando, yo creo que en los dos sistemas, en el presencial y a distancia. Normalmente se combinan. Normalmente se combinam. Em Brasil, há muitos poucos professores que dedicam-se solamente à educação à distância, porque a organização das estruturas universitárias não permite que professor seja solamente da educação à distância. E então, há muitos que não querem ou não conhecem e têm alguma resistência, pero há grupo maior que este primeiro, que são entusiastas da educação à distância e creem que pode ser bom caminho para a educação em Brasil. Además, por lo que vemos en las investigaciones, está dando muy buen resultado. Sí. Antes nos mencionaba, Carolina, que eligió la UNED porque tiene un modelo un poco diferente y en concreto la cátedra del profesor Lorenzo García Aretio, la cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Pero además es que el profesor Lorenzo García Aretio es catedrático del área de teoría de la educación. Me gustaría que nos hablase un poco de esa estancia en la cátedra, de lo que le está suponiendo y de lo que
que va a suponer para ese impulso en su investigación de tesis doctoral. Desde mi grado en Brasil, hace como 8 años, yo leo los libros del profesor Lorenzo y lo tengo como una referencia. Y no solo yo, en Brasil es como un dios para nosotros en educación a distancia. Desde entonces acompaño su trabajo y cuando tuve la oportunidad de venir no tuve dudas de que sería lo mejor lugar para que yo haga mi instancia y pueda aprender y estar más cerca de la propia, digamos, teoría y práctica sí. de la educación a distancia. Bueno, uno de los trabajos, que además lo vemos reflejado en el portal de la cátedra, pues es la edición de la revista RIED, la revista iberoamericana de educación a distancia. Profesor García Aretio, acaba de publicarse, bueno, estamos en febrero y ya se ha publicado hace 1 o 2 meses el volumen 19, número 1, que corresponde al primer semestre de este año 2016. Me gustaría que nos hablase un poco de este volumen y de la propia RIED. La verdad, toda una institución en el ámbito iberoamericano dentro de las publicaciones científicas y, bueno, pues una de las pocas que se dedica exclusivamente a la educación a distancia. Sí, a propósito de la intervención de Carolina, ella está siendo ahora un elemento fundamental en la revista. Está colaborando desde hace algún tiempo como asistente de dirección y realmente quiero destacar aquí el papel eficaz, dado que, como decía antes, la Cátedra UNESCO y la propia revista no tienen apoyos, al menos no tienen los apoyos que serían necesarios para una revista científica de estas características. Estamos siempre en conversación con el Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la IESAD, de la que depende la revista iberoamericana de Educación a Distancia, con el fin de intentar lograr algún tipo de apoyos. Una revista científica hoy día precisa de una gestión muy compleja que necesita pues unos ciertos apoyos, porque como digo antes, todo lo que se viene haciendo en la cátedra y en la revista es, como podríamos decir, gratis et amore, es decir, la gente con su generosidad está colaborando porque es un trabajo académico y los académicos de alguna manera es en lo que tienen que invertir su tiempo, ¿no? La revista, efectivamente, estamos ya en el número 19, ya son muchos años entonces, el número 1 del volumen 19, y vamos combinando números monográficos. Últimamente sí estamos empeñados en lanzar número monográfico, pero siempre que en ese número, además de los artículos referidos al monográfico, haya otros tipo miscelánea. Es decir, aunque en nuestro caso casi siempre se trata de monográfico, porque el tema siempre son tecnologías aplicadas a la educación y educación a distancia en general, ¿no? Pues en este número 19.1 que se ha publicado el primero de este año, que corresponde a enero de 2016, hemos querido tratar sobre un tema importante en educación a distancia, que es el aprendizaje de los idiomas, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, precisamente soportándola en dispositivos móviles. Es decir, es un tema claramente de educación a distancia, aplicando soportes de tecnología muy actual, como es el caso de los dispositivos móviles, los teléfonos, las tabletas, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esta línea es en la que va la revista. En concreto, en el número anterior, el correspondiente a julio del año 15, abordamos un tema de suma actualidad, que es la filosofía educativa de los MOOC en sistemas universitarios. Yo creo que esto es un aporte importante. Pero la revista no para. La revista ya está trabajando para que en junio de este año 16 salga a la luz el siguiente monográfico, que va a girar sobre los temas de juegos digitales y gamificación. Es decir, la importancia del juego en educación. El juego es un principio de la educación contemporánea, sobre todo la escuela nueva de finales del siglo XIX tuvo una relevancia importante como un principio importante el juego. Es decir, el juego aquel que se orilla o que se dice que solamente son para los niños. No, el juego es un elemento fundamental para el aprendizaje. Es decir, la gamificación, que es una terminología que se está implementando cada vez más, pues esto no es otra cosa que la mecánica del juego, en este caso aplicada a la educación. A ver de qué manera se pueden realizar aprendizajes de forma mucho más atractiva, de forma que los que se impliquen lo hagan con agrado, pero que al final se logren esos aprendizajes. Entonces, dedicar un número monográfico a esta tipología también va a ser importante. Y, por ejemplo, en enero del 17 se publicará
como si dijésemos, una segunda vuelta a los MOOC. Los MOOC es un fenómeno que no lo podemos ignorar, que está ahí, que tiene sus claros y sus sombras, pero que evidentemente es una realidad, que tiene mucho que aprovechar. Pero hace falta mucha investigación sobre ello. Por eso nosotros volvemos a lanzar, y está ya trabajándose sobre ello, ese monográfico sobre ello. Y por dar quizá el último avance, en junio del 17 haremos un monográfico precisamente centrado en los dispositivos móviles, en el aprendizaje móvil, en todo lo que supone este fenómeno de las tecnologías móviles aplicadas al aprendizaje. Es decir, la RIED no para, la RIED está sometida ahora mismo a 3 procesos de evaluación en bases de datos relevantes que esperamos que puedan dar un fruto positivo para que se convierta en eso, en un referente científico de lo que es la educación a distancia en el ámbito latinoamericano, a nivel mundial, pero fundamentalmente en el ámbito de los países de Iberoamérica. Pondremos, como digo, enlaces, pero tomen nota de la dirección de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, www.uned.es/CUED, que son las siglas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Desde ese gran portal podemos acceder también a la revista RIED, la revista de la AIESAT. En otras ocasiones hemos hablado extensamente de la revista, de esa edición compartida con la Universidad Técnica Particular de Loja y de lo que es en sí una publicación científica de esta categoría. Pero en esta ocasión me gustaría volver al tema de la investigación de nuestra invitada, Carolina Smith Nunes, porque está trabajando sobre la gestión de la educación a distancia. Además, si no me equivoco, su formación está vinculada a la administración, a la economía, al derecho. Me gustaría que nos hablase un poco de, en este momento, pues sé que está trabajando en la investigación, que no la ha concluido, pero ¿cuáles son esas cuestiones que preocupan dentro de la gestión de la educación a distancia, Carolina? Yo hablaré inicialmente de la motivación que me llevó a estudiar sobre la gestión. En verdad, sí, yo soy administradora de formación y mi mestrado, mi maestría y mi doctorado son en área interdisciplinar, que envuelve educación y administración. En nivel mundial hay pocas investigaciones sobre gestión. Se habla mucho de otros temas, pero la gestión de sistemas de educación a distancia hay mucho poco escrito sobre. Y en Brasil tenemos muchos problemas estructurales y uno es el malo uso de los recursos financieros en educación. Y por eso, por ver mucho dinero jugado fuera, me preocupé en la gestión de estos sistemas, porque el gobierno investe mucho, pero ni siempre el dinero es bien aplicado y los proyectos no dan los frutos que esperábamos. Y por eso yo me preocupo con la gestión, para que los recursos sean usados de manera eficaz y al final tenemos un buen resultado, que es el aprendizaje del alumno. Y yo creo que con eso que la gestión puede ayudar a mejorar la imagen que la educación a distancia tiene en Brasil y así disminuir la resistencia que los alumnos y las personas en general tienen con la educación a distancia. Si es un sistema que funciona, las personas tendrán más adherencia y buscarán más. Bueno, tenemos que decir que hace unos meses, el curso pasado, tuvimos ocasión de compartir este tiempo de radio con unas profesoras que precisamente venían de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Así que hablamos largo y tendido de esa universidad pública, que la verdad es una universidad pionera en muchos aspectos y también en esta investigación sobre cuestiones pues de gestión, de lógica y de la calidad de la educación a distancia, en definitiva, porque comparte los dos sistemas, el presencial y a distancia. Y en este punto, profesor García Aretio, me gustaría que nos hablase también de esos retos a los que se está enfrentando la educación a distancia en este momento, porque algo ya nos mencionaba cuando nos hablaba pues de la propia revista que va siguiendo pues todas esas preocupaciones, pero como nos decía también, pues
casi cada hora esos blogs, esas colaboraciones dentro de la Cátedra UNESCO se van actualizando y hay siempre cuestiones que salen a la luz. Por ejemplo, no solamente las transformaciones, sino también todavía las reticencias, digamos, a la educación a distancia, especialmente cuando estamos hablando pues, de MOOCs, cuando estamos hablando de la aplicación de nuevas tecnologías. Me gustaría que nos hablase de esos grandes retos a los que se enfrenta la educación a distancia. En la intervención de Carolina se han atisbado algunos de esos retos, ¿no? Las transformaciones son constantes. Las transformaciones en educación en las últimas décadas son constantes. Digo bien en las últimas décadas, porque la educación en sí es un sistema generalmente conservador. Es decir, viene siendo igual décadas y décadas, y siglos diríamos, ¿no? Viene siendo igual. Y realmente han sido la irrupción de los sistemas no presenciales de enseñanza y aprendizaje, centrados en lo que conocemos a nivel genérico como educación a distancia, insertando ahí dentro del término pues todo lo que son las modalidades actuales de e-learning, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos sistemas de educación a distancia son los que de alguna manera han propuesto más transformaciones en lo que es la educación en general. Y hoy no se concibe una institución, una organización educativa de carácter presencial que no tenga sus propuestas, sus proyectos basados en educación a distancia. No se concibe. Es decir, las presenciales que tanto han criticado el fenómeno de la educación a distancia, hoy resulta extraño que no hagan sus propuestas con algún programa, con algún curso centrado en educación a distancia. Claro, Carolina antes señalaba el problema de un gran país como Brasil. Yo siempre he dicho, hace muchos años que he viajado a Brasil, que Brasil parece que la educación a distancia se inventó como para un país como Brasil, que es prácticamente casi un continente. Esas dimensiones, esas grandes distancias, esas diferencias sociales, esas situaciones de clases, de marginación, de gente tan distante del bien de la educación, y que precisamente la posibilidad de estas modalidades no presenciales le pueden acercar el beneficio de la educación, a esa democratización del acceso a la información y, por tanto, a la educación. Pero claro, nos tropezamos en estos países, sobre todo en toda América Latina, es una zona que afortunadamente conozco bastante bien, nos acercamos al fenómeno que siempre se ha dado cuando se han tratado de iniciar estos procesos, de las resistencias. Las resistencias que van ligadas a la falta de credibilidad. Entonces, claro, si la credibilidad, ella decía pues que los alumnos estos brasileños de alguna manera al final logren aprendizajes, esa eficacia, eficiencia que se busca con una gestión que sea la adecuada, si eso no se visualiza, existirá rechazo, existirá resistencia, pero no solamente por sectores de la sociedad, sino lo que es muy importante por las administraciones públicas, que son las que de alguna manera tienen que potenciar, tienen que financiar, tienen que impulsar cualquier transformación, cualquier innovación de carácter educativo. Por tanto, credibilidad unida a vencer las resistencias se vencen dando calidad, ofreciendo calidad, y la credibilidad pues prácticamente en la misma línea. Yo creo que es un reto importante de la educación a distancia. Luego, lo que podríamos decir que es siempre algo que hay que no lo logramos del todo, que sería una capacitación, una formación a tope del profesorado, es decir, de los cuerpos docentes que se tienen que dedicar a esta modalidad. Es decir, no todos valen para hacer una educación a distancia de calidad. Bien es cierto, y esto está también comprobado, que un excelente docente de educación presencial, de enseñanza presencial, tiene muchas posibilidades en ser un excelente docente de los formatos a distancia, esto está claro. Pero evidentemente todo lo que son estrategias, metodologías concretas, hay que aprenderlas, hay que practicarlas, hay que conocerlas, hay que conocer las bases, los argumentos, los instrumentos, todo esto precisa de una capacitación. Entonces, yo creo que ahí hay un reto fundamental para esa transformación. Siempre que hablamos de transformación la entendemos en positivo. Las innovaciones, de alguna manera, si se llevan a cabo, es para que podamos lograr, si se puede, mejores objetivos con menores inversiones, con todo lo que puede suponer más rentabilidad, una productividad mucho más adecuada. Podríamos decir también que se echa de menos como reto, parece mentira que todavía a estas alturas hablemos de esto, como reto importante de los procesos de educación a distancia, lo que sigo echando en falta,
las bases teóricas, los principios pedagógicos, bases teóricas de la educación y principios pedagógicos que no están plenamente asumidos. Hoy se escribe mucho, se hace mucha literatura, en las redes tenemos de todo, y prácticamente parece que se están haciendo inventos en esto de la educación a distancia y de aplicación de pedagogías a la educación a distancia. Mire ustedes, algunos de esos principios, antes hablaba yo del juego, algunos de esos principios prácticamente son de hace siglos. Lo que sucede es que las tecnologías los han mejorado, los han potenciado, hacen posible que se logren unos objetivos mucho más certeros, mucho más claros. Por tanto, el reto de acudir, de soportar, de apoyar todo lo que son nuestras acciones educativas en bases teóricas sólidas, en principios sólidos, es un reto que aún lo tenemos que alcanzar. Ahí hay una parte fundamental en las transformaciones que son todo lo que está generando las tecnologías aplicadas a la educación, todo lo que supone el trabajo en redes, todo lo que supone la enseñanza y aprendizaje combinados, el blended learning, ¿no? Y todo el mundo de los MOOC, todo esto que está viniendo. En fin, podríamos seguir hablando de transformaciones posibles y retos porque es una modalidad absolutamente viva y con vocación transformadora. Es un aperitivo porque el tiempo de radio no da para más, así que dentro de poco espero que el profesor Lorenzo García Aretio nos acompañe de nuevo en este tiempo de radio de la UNED en Radio 3 para seguir hablando de esos retos que debe enfrentar hoy la educación a distancia, no solamente en nuestro contexto, sino en todo el ámbito iberoamericano y en otros países. Pero en el último minuto, Carolina Smith Nunes, me gustaría que nos hablase, de esas ayudas que está dando el gobierno brasileño para fomentar la visita de estudiantes de doctorado en universidades como esta, como la UNED, porque hace relativamente poco tiempo, no sé si el curso pasado o hace 2 cursos, tuvimos ocasión de compartir con otra estudiante también de doctorado, profesora investigadora como usted, y me gustaría ese pequeño apunte para cerrar este tiempo de radio. Sí. En verdad, en Brasil, hace como 8 o 10 años, el gobierno está apoyando más y mejor sus pesquisadores para que vengan a países como España, Estados Unidos, Inglaterra, para que hagan parte de sus pesquisas aquí. El objetivo que el gobierno tiene con eso es consolidar la ciencia brasileña, mejorar la calificación de sus estudiantes y con eso promover la innovación en Brasil cuando estos estudiantes vuelvan a Brasil. Y yo creo que está trayendo buenos resultados, pero a longo plazo es que veremos mejor. Pero creo que es una iniciativa que logrará buenos resultados. Sí, yo creo que esto es un ejemplo para otros países, es decir, la inversión y la apuesta que está haciendo el gobierno brasileño con estos profesores me parece que es un acierto muy interesante. Precisamente por eso queríamos acabar con este apunte, porque es una buena práctica que otros estados deberían imitar. Y desde aquí mismo, muchísimas gracias, Lorenzo García Aretio, catedrático del área de Teoría de la Educación, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en la UNED. Carolina Smith Nunes es profesora visitante en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en la UNED, proviene de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, en ese estado precioso y no sé si en la ciudad de Florianópolis. Sí. Y bueno, pues ahí está realizando su tesis doctoral y bueno, ha impulsado su investigación con esta estancia en la UNED, trabajando en la Cátedra UNESCO y en las buenas prácticas en gestión de la educación a distancia. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, gracias María José. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.